Amados hermanos, le damos las gracias al Señor por permitirnos el privilegio de amanecer aún con vida y también por cada uno de ustedes, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por permitirnos entrar a la intimidad de sus hogares. Que Dios bendiga su vida y la de cada una de su familia. Vamos a meditar en la palabra de Dios en el capítulo 3 del libro de Jonás. Capítulo 3 del libro de Jonás. Lo vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Dice así: Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: Levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de sus vestidos, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a hablar acerca de los resultados de creer la palabra de Dios y obedecerla, ¿verdad? Vamos a hablar cuán importante y qué obra hay cuando usted y yo escuchamos la palabra de Dios, la atesoramos en nuestro corazón, la ponemos por obra. Hay resultados para nuestra vida que traen bendición. Y uno de ellos es que debemos de saber que Dios es un Dios de oportunidades. Dios es alguien que ve al ser humano, su condición la conoce porque Él mismo le formó. Y a pesar de que el hombre es infiel, Dios le da oportunidad para que éste venga y proceda al arrepentimiento. Ese es nuestro Dios. Dios no es un Dios como muchos lo dibujan, ¿verdad? Un señor anciano con una gran vara en su mano, listo para castigar a los hombres. Esa es una imagen que nosotros mismos nos hemos creado de Dios. Pero Dios no es así. Dios es un Dios lleno de amor, lleno de misericordia. Nada más ve a su alrededor, ve a su entorno y dése cuenta cómo Dios lo ha bendecido. Usted dirá: pero mire cómo estamos pasando calamidad, dificultades. ¿Cómo dice usted que Dios me ha bendecido? El hecho de vivir es un privilegio que Dios le ha concedido. Entonces nos damos cuenta que Dios es un Dios de amor, un Dios lleno de bondad, un Dios lleno de misericordia, que está cada día por hacer a nuestra vida su favor a beneficio de nosotros. Entonces, ¿qué debemos nosotros? Aprovechar esa oportunidad. Y la mejor oportunidad que tenemos hoy es de que si estamos vivos, podemos oír la voluntad y la palabra de Dios, tomarla en nuestro corazón, atesorarla y ponerla por obra, y nos daremos cuenta que en verdad lo que Dios estaba haciendo es dándonos una oportunidad. El libro de Jonás describe un hecho histórico en una ciudad llamada Nínive. Esta ciudad, la palabra de Dios muestra que a esta altura había crecido la maldad en este pueblo. Había mucha maldad que Dios dijo: este pueblo es muy malo y quizás mejor voy a llamarles la atención. Porque Dios eso es lo que hace. Cuando ve que nosotros no estamos viviendo conforme a su voluntad, en su gran amor y misericordia Él no trae el castigo de una sola vez. Primero nos advierte por medio de su consejo, primero nos envía palabra para que nosotros obedezcamos. Este libro describe que como el mismo hombre al cual Dios utilizó para enviar el mensaje, Dios también le dio una oportunidad de rectificar. Porque si usted no lo sabía, Jonás fue el profeta al cual Dios usó para llevar esa palabra a Nínive. Pero sabe que este profeta no quiso obedecer a la primera vez a Dios. Dios le dijo que fuese y él se fue para otro lado. ¿Y qué hizo Dios? ¿Le castigó? No. Le advirtió y le dio una nueva oportunidad. Y cuando el profeta reconoció que había fallado, Dios le volvió a usar. Dice el capítulo 1 del libro de Jonás: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad,
y proclama contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Miren lo que Dios le dice al profeta. Ve y diles que lo que están haciendo no es de mi agrado. Eso es lo que Dios hace. Ese es el amor de Dios. Dice la palabra de Dios que Él disciplina a aquel que toma por hijo. Dios disciplina a sus hijos. Porque ¿qué padre de vosotros, dice la misma escritura, teniendo a un hijo, no le va a corregir? Porque si no le corregimos, dice que lo estaríamos tratando no como hijo, sino como bastardo. En el gran amor de Dios, Dios lo que hace es nos toma como hijos, nos advierte por medio de su palabra para corregirnos. ¿Por qué? Con su advertencia lo que está haciendo Dios es diciéndonos, si tú sigues ese camino que tú estás, esto te va a suceder. Esto te va a pasar. Esta consecuencia va a venir a tu vida. Pero ¿qué hacemos nosotros? Muchas veces no oímos la corrección de Dios, no oímos que lo que Dios está haciendo es dándonos una oportunidad. Una oportunidad de rectificar, una oportunidad de reflexionar, una oportunidad de entender que Dios quiere que obedezcamos su palabra. Eso es lo que hace Dios cuando nos habla por medio de su palabra. Y cuando nosotros obedecemos esa palabra y la tomamos dentro de nuestro corazón y la ponemos por obra, ella trae resultados beneficiosos para nosotros. Pero no solamente eso, Dios decide bendecirnos aún más a causa de haber atesorado la palabra de Dios. En el capítulo 3 vemos cómo Jonás, ya habiendo rectificado que él cometió el error de no ir a la ciudad a predicar, pero Dios le volvió a dar una oportunidad. Y cuando él se ha arrepentido y va, empieza a hacer la obra de Dios llamándole la atención a la ciudad de Nínive. Y dice el versículo 1 del capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez. ¿Qué quiere decir segunda vez? Otra oportunidad. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el resultado de la misericordia de Dios y de obedecer su palabra. Porque si Dios fuese ese Dios que dibujamos muchas veces nosotros, ¿verdad? Un Dios bien malo y perverso, lo que hubiese hecho de una sola vez es destruir a Nínive, no enviarle palabra, ni tampoco hubiese permitido que el profeta rectificara. Pero como nuestro Dios es un Dios de oportunidades, le vemos nuevamente al profeta, aquel profeta que desobedeció, a ese mismo, dándole ahora la oportunidad de volver e ir a exhortar a la ciudad de Nínive. Versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día y predicaba diciendo: de aquí en 40 días Nínive será destruida. Esa fue la palabra que Dios le dio en primer lugar al profeta. Ese fue el mensaje que Dios quería darle a entender a esta ciudad. No era que Dios era malo y quería destruir la ciudad. La maldad de esa ciudad, ella misma estaba provocando un juicio. Y Dios no solamente ve nuestra maldad, sino que quiere que rectifiquemos nuestra maldad. A Dios nada le hubiese costado hacer lo mismo que hizo con Sodoma y Gomorra: mandar fuego sobre la ciudad de Nínive y destruirla. Pero Dios aquí estamos viendo que está esperando a ver qué reacción tiene aquella generación, si al oír la palabra de Dios se vuelve a Él, y Dios le da esa oportunidad a Nínive, como se la está dando a usted y a mí en este tiempo. No reneguemos por cómo estamos, démosle gracias a Dios que nos ha dado mejor una oportunidad. El atesorar la palabra de Dios traerá un resultado, pero ese resultado depende de Dios y de mí cuando yo oigo su palabra y la obedezco. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere que nosotros aprovechemos, esa oportunidad que nos está dando. Ese Dios tan grande de oportunidades ha llegado ahora a hablarle a su corazón en esta mañana. Ese Dios que ha permitido que nosotros vivamos, nos está dando una oportunidad para que atesoremos la palabra y veremos el resultado que hay si nosotros la atesoramos en nuestro corazón. El versículo 4 nos dice que comenzó Jonás a predicar en aquella ciudad.
Y el mensaje era duro. El mensaje era duro que decía, de aquí en 40 días esta ciudad se va a terminar. Esta ciudad será destruida. Qué duro, ¿verdad? ¿Qué tal si Dios levantase, hubiésemos nosotros nacido en aquella generación? ¿Verdad que nos hubiésemos quizás asustado? Y eso es lo que está pasando hoy. Muchos dicen, mire, es que Dios está trayendo ya el fin del mundo. No, esto no es aún el fin del mundo. Esto nada más está ocurriendo por causa de la desobediencia del hombre. Pero ¿sabe qué está permitiendo Dios con esto? Una oportunidad de escuchar la palabra de Dios, de obedecerla y de ponerla por obra. Eso es lo que está haciendo Dios. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Dándonos una oportunidad. Debemos de aprovecharla. Debemos de atesorarla dentro de nuestro corazón. Debemos de darle gracias que nos ha dado esa oportunidad, como se la dio a Jonás y se la dio a aquella ciudad. Se la está dando a usted también, me la está dando a mí. Esto es una oportunidad, mis amados, para aprovecharla. Dice el versículo 5 que aquellos hombres escucharon esa voz que Jonás predicaba y decía que en 40 días iba a ser destruida la ciudad. ¿Y sabe qué hicieron estos hombres? Atesoraron la palabra de Dios en su corazón y se arrepintieron. Y eso hizo que hiciese Dios algo diferente. Dijo Dios, estos hombres están aprovechando la oportunidad. En el versículo 5 dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Eso quiere decir que antes de que se les predicase, no creían. Si antes de que se les predicase, ¿por qué razón cree que Dios le había dicho al profeta, anda y diles que en 40 días se va a destruir esta ciudad? Porque era muy mala, lo vimos en el capítulo 1. Dios dice que había visto la maldad de aquellos hombres, había llegado hasta su presencia y Dios ya no quería ver esa maldad. Decide enviar a un profeta para exhortarles, para que pongan atención que están en contra de la voluntad de Dios. Esta ciudad atendió el llamado de Dios y Dios también tuvo misericordia de ellos al ver que ellos atesoraron la palabra, al ver que ellos aprovecharon la oportunidad. Dice el versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. ¿Cuándo ellos habían ayunado? ¿Cuándo ellos habían decidido creer en Dios? ¿Cuándo en su vida, en el diario vivir de los ninivitas estaba aquello de hay que orar a Dios, hay que buscarle, hay que leer su palabra, hay que poner atención al mensaje de la palabra de Dios? Nunca los ninivitas habían hecho eso, pero un día Dios les dio una oportunidad y la aprovecharon y eso trajo resultados a sus vidas. Estos hombres, al oír que la ciudad iba a ser destruida, ¿sabe qué? No dijeron, qué Dios más malo que nos va a destruir. Lejos de esto, aprovecharon esa oportunidad y creyeron la palabra de Dios. Y dice en el versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Todos se entregaron a Dios. Todos obedecieron la voz de Dios. Todos oyeron la palabra de Dios. Qué bonito sería que toda esta ciudad y este país, el mundo entero, reconociera que Dios puede ayudarnos. Él estaría dispuesto. Claro que sí, lo está. Pero lo que pasa es que no lo buscamos. Ese es el grave problema. Pero aquellos que creen la palabra de Dios, Dios tiene misericordia de ellos. Dios se regocija al ver que esta ciudad está reconociendo que ha fallado y su actitud ha cambiado. Ahora ellos ya no agendan su vida de ir tras la maldad. Ahora dentro de su agenda está el buscar a Dios. ¿Qué es eso? Eso es el resultado de haber aprovechado la oportunidad que Dios les dio. Ese es el resultado de haber oído palabra de Dios y haberla creído en su corazón. Eso es lo que yo tengo que hacer. Eso es lo que tú tienes que hacer, mi amado. Oír la palabra de Dios. Y al oírla, instantáneamente tiene que fluir dentro de tu corazón el creer en ella. Eso va a producir que tú te arrepientas. Eso va a producir que tu actitud cambie. Pero si nosotros somos apáticos a la palabra de Dios, no somos apáticos al predicador, somos apáticos al mensaje de Dios. ¿Sabe qué sucede? Cuando nosotros somos apáticos a la palabra de Dios, Dios también lo ve, pero Dios también ve a aquellos que aprovechan su oportunidad. Dice el versículo 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Aquí no hubo nadie que no hubiese oído que la ciudad de Nínive iba a ser destruida.
como lo hay en este mundo. Todo mundo sabe que existe un camino, una verdad y una vida y se llama Jesucristo. Pero ¿qué ha hecho la gente con ese camino, verdad y vida? Lo ha dejado a un lado. Y cada uno sigue su propia vida. Dios hoy nos está llamando la atención como se lo hizo a los ninivitas, para que vayamos en pos de su palabra, para que aprovechemos la oportunidad que Dios nos está dando. En el versículo 6 dice que el rey oyó, el mandatario de aquella ciudad oyó que su tierra iba a ser destruida, su ciudad iba a ser consumida por un juicio. Entonces su corazón oyó esa palabra y produjo en él algo. Versículo 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. ¿Sabe qué quiere decir eso? Eso quiere decir que aprovechó la oportunidad. Eso quiere decir que atesoró la palabra de Dios y eso va a traer un resultado a su vida. Lo vamos a ver en el versículo 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. El primer resultado que produce al escuchar la palabra de Dios, cuando alguien la cree, es que empieza una búsqueda intensa por la presencia de Dios. Y empieza a orar, empieza a darse cuenta que Dios está dispuesto a ayudarle, empieza a apartar su tiempo para Dios, como lo hizo Nínive, como lo hizo el rey. El rey, al oír que Dios había proclamado juicio sobre esa tierra, él dijo: esta solamente se puede solucionar que le pidamos misericordia a Dios. Y así está este mundo. Lo que está pasando, mis amados, Dios tiene el poder. Dios tiene la capacidad de quitar esa enfermedad. Dios tiene la capacidad de fortalecer sus defensas, la de su familia, la de todo. Él puede hacerlo y hacer que esa enfermedad se debilite y desaparezca. Él lo puede hacer. Pero ¿sabe qué también? Necesitamos reconocer que le hemos fallado y necesitamos ir a Él. Necesitamos pedirle misericordia como lo hizo este hombre. Este hombre, al oír que su ciudad iba a ser destruida, esa fue la palabra que Dios le creyó y dijo: yo no quiero que mi ciudad sea destruida. Y empezó a decirle: no beban ni coman, es necesario que busquemos a Jehová de los ejércitos, porque solamente así podrá Dios tener misericordia. Eso es aprovechar la oportunidad. Ese es el resultado primero de escuchar palabra de Dios. Pero ¿cuál es la reacción que nosotros tenemos cuando oímos el mensaje de Dios? Lo primero que nos da es sueño. Lo primero que nos da: ay, qué aburrido, ¿verdad? Eso de estar oyendo palabra de Dios. Porque no nos gusta. Pero déjeme decirle algo. Si usted entiende que el oír palabra de Dios es una oportunidad, y eso hace que usted empiece a creer en Dios y en su palabra, esto va a traer resultados de bendición para su vida. Su vida va a cambiar, su forma de pensar va a cambiar, como lo hizo en el rey de Nínive. El rey de Nínive, el primer resultado de haber oído y creído la palabra de Dios, su mente fue transformada. Sus pensamientos fueron diferentes. Su forma de actuar fue diferente. Por eso le digo, cuando él en su vida había ayunado, cuando de él había hecho decretos donde dijera: vaya, toda esta ciudad va a adorar el nombre de Dios y va a clamar misericordia. Nunca. Pero cuando oyó la palabra de Dios y la creyó, fue diferente. Eso es el resultado de haber escuchado la palabra de Dios y atesorarla dentro de su corazón, creyéndola. ¿Por qué? Porque estaba aprovechando la oportunidad que Dios le había dado. La pregunta hacia usted y a mí, amado: ¿estamos aprovechando esta oportunidad que Dios nos ha dado de oír palabra de Dios? ¿La estamos atesorando dentro de nuestro corazón? ¿La estamos creyendo? Hay una palabra de Dios para cada uno de nosotros cada día. ¿La estamos aprovechando? ¿La estamos creyendo? Si la estamos creyendo, eso traerá resultados a su vida. Sus pensamientos van a ser transformados, sus pensamientos van a ser diferentes, su forma de actuar va a ser diferente. ¿Por qué? Porque ha empezado a atesorar la palabra de Dios dentro de su corazón. El rey la atesoró dentro de su corazón y eso hizo cambios en su vida. ¿No ve que hasta decreto hace que todo el mundo busque a Dios? ¿Y usted cree que Dios no ve eso? Pero vea lo que sucede en el mundo de hoy. Dios llamándole la atención a la humanidad y el mundo viviendo su propia vida. El mundo no quiere saber nada de Dios.
El mundo ni tan siquiera muchas veces le ha dado gracias a Dios. Mas Dios aún así sigue hablando al corazón de la humanidad para que se arrepienta, para que aproveche la oportunidad de oír palabra de Dios. El oír palabra de Dios es una oportunidad que debemos de aprovechar como la aprovechó el rey de Nínive. Dice el versículo 8: si no cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino. ¿Cuándo el rey había hecho un decreto así? Es posible, había hecho otros decretos, ¿verdad? Tal día, tal hora se hará tal fiesta. Posiblemente esos fueron los decretos que hizo el rey anteriormente a esto. Pero cuando él ahora ha oído palabra de Dios, sus pensamientos empiezan a ser cambiados. ¿Por qué? Porque ese es el resultado de creer la palabra de Dios. Humanamente nosotros no podemos cambiar la situación. Humanamente nosotros no podemos cambiar ni aún nosotros mismos. Nadie puede cambiar por sí mismo. Necesitamos rendirnos a Dios. Cuando nos rendimos a Dios, usted se va a dar cuenta cómo Dios le va a empezar a cambiar los pensamientos y le va a decir: joven, ya debes de dejar de pensar así porque eso no le agrada a Dios. Pero eso solo se produce cuando tú has oído y creído la palabra de Dios. Mientras, vamos a seguir siendo los mismos. Pero Dios hoy nos está llamando para que aprovechemos que Él, a través de su palabra, nos está haciendo un llamado de atención. Este rey oyó y dice que empezó a decirle: vaya, cada uno deje su mal camino. Ese es el primero de los resultados que trae el creer la palabra de Dios. Ese es el primero de los resultados que trae el haber aprovechado la palabra de Dios. Él dijo: quizás estamos haciendo algo malo, por eso la ciudad está siendo destruida. Mejor, dijo, conviértanse todos. Y se incluye él, porque dice en el versículo 7: e hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. A todos. Versículo 8: si no cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. ¿Está clamando usted a Dios? Aquí no solo se trata de decir: no, si yo tengo mi religión y todos los días hago aquello y hago lo otro. No se trata de eso. Se trata de tener seguridad de que tenemos comunión con Dios. Ahora Nínive se está viendo en una condición en la única alternativa que le queda es buscar la misericordia de Dios, como a este mundo. Lo que le queda a los científicos, ¿sabe qué es? Pedirle a Dios que les dé la sabiduría para poder llegar a formular el antídoto que detengan las enfermedades. Eso es lo que le queda a los científicos. Y a nosotros, la humanidad, clamar misericordia a Dios. Y cuando Dios permita que eso suceda, porque va a suceder, Dios va a proveer la salida de este problema. Y debemos de tener la fe y la convicción de que Dios va a sacar adelante nuestra vida. Y lo verán sus ojos y lo verán los míos. Vamos a salir adelante, pero tenemos que aprovechar esta oportunidad de oír palabra de Dios y creerla dentro de nuestro corazón para que empecemos a ser nuevas criaturas, que nuestros pensamientos puedan ser renovados, que nuestro corazón pueda ser transformado y nuestros sentimientos sean diferentes. Necesitamos entonces creer a Dios y a su palabra, que eso es lo que hizo el rey. Versículo 8 dice: y clamen a Dios fuertemente y conviértanse. Ese es un segundo resultado de atesorar la palabra de Dios. Cuando el hombre cree en la palabra de Dios, no solamente le es cambiada su forma de pensar, sino también deja sus malos caminos. La palabra conversión es volver a ser una nueva persona. Eso es transformación, eso es conversión. Volver a ser una persona nueva. ¿Qué Dios quiere de mí? Que yo sea cada día mejor. ¿Cómo lo voy a lograr? Por mis propios métodos no puedo. Yo solo no lo voy a lograr. Necesito que alguien me ayude. Ese que me puede ayudar es Dios. Por eso dice el versículo que el rey le dijo en el versículo 8: y conviértanse cada uno de su mal camino. ¿Qué debe de hacer este mundo? Convertirse de su mal camino. Su mal camino ha llevado a la destrucción a este mundo. Su mal camino ha llevado a la autodestrucción, lo ha llevado a la degradación día con día. El mundo cada día es más decadente.
por más tecnología, por más ciencia, por más intelecto que tenga la humanidad, si usted se fija, la maldad sí va creciendo también. ¿Qué es lo único que pueden hacer cambios en esta vida? Que el hombre crea la palabra de Dios. Versículo 8 al final. Y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña de que hay en sus manos. El rey reconoce que ha habido maldad en su ciudad. Ese es otro resultado de atesorar y creer la palabra de Dios. Él sabe que el juicio que se le ha anunciado es por causa de su maldad. Por eso dice, conviértanse. Él reconoce entonces que hay maldad en su corazón. Eso se llama arrepentimiento. Eso es lo que Dios está demandando de nosotros. Eso es lo que Dios también produce cuando creemos su palabra. 9. Aquí va lo que el rey esperaba. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Hace una pregunta. Versículo 10. Mire el resultado de creer a Dios. Mire el resultado de atesorar y obedecer su palabra. Mire el resultado de aprovechar la palabra de Dios que dice el versículo 10. Esta es la oportunidad que Dios le está dando al mundo. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. ¿Y qué dice? Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Y no lo hizo. ¿Qué es eso? ¿Qué Dios estamos viendo ahí? ¿Qué característica de Dios? La bondad de Dios. Dios sabía que si ellos se arrepentían, Él no les iba a hacer esa maldad. Como lo hizo con Nínive, lo puede hacer con nosotros. Si nosotros nos arrepentimos de todo corazón y somos nuevas personas, cada día somos mejores con la ayuda de Dios, ¿usted cree que Dios no ve eso? Claro que sí. Dios ve que están aprovechando la oportunidad que les dio a través de la palabra de Dios y que la creyeron algunos. No, hombre, Dios ve eso. Sofonías dice también, adelante si usted quiere, con esto vamos a terminar, para que usted vea que Dios es un Dios lleno de oportunidades para aquellos que creen su palabra. En el libro del profeta Sofonías encontramos otra exhortación en el capítulo 3. Versículo 8. Dice así. Perdón. Sí, capítulo 3, versículo 8. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labio, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. ¿Qué está buscando Dios? Que la gente lo glorifique. Dios lo que está esperando es que las naciones se conviertan. ¿Y las naciones quiénes son? Todos nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Dios ya no quiere la maldad. Dios quiere que nosotros nos convirtamos de nuestros malos caminos y volvamos a Él. Cada uno de nosotros debemos de tener en nuestro corazón el convertirnos, el aprovechar la palabra de Dios. Dios eso quiere, mis amados. Y usted y yo, ahora que tenemos la oportunidad de haber oído la palabra de Dios, ¿estaremos dispuestos a creerla como la creyó el rey de Nínive? Porque si la hemos creído como lo creyó el rey de Nínive, Dios traerá sobre nosotros el bien. Pero si no, aquí mismo lo acabamos de leer en Sofonías, que Dios destruirá nuestra vida. Pero si la hemos creído y la hemos confesado dentro de nuestro corazón, Dios traerá sobre nosotros bendición. En usted y en mí está la conversión que cada uno de nosotros debemos tener. Dios está esperando que cada uno de nosotros nos arrepintamos.
Que aprovechemos la palabra de Dios. Que no solamente veamos que las circunstancias están mal. Si nosotros aprovechamos esta oportunidad para creer la palabra de Dios, Dios también traerá sobre nosotros su misericordia como lo hizo con la ciudad de Nínive. Si alguien en esta hermosa mañana quisiera entregarle su vida al buen Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, esta es la mejor oportunidad. Si lo hizo un rey al cual se le advirtió del mal que había de venir y se convirtió, ¿por qué no lo hemos de hacer nosotros? Si vemos el final de la historia de la generación de este rey. Nínive siempre fue destruida, pero no durante el reinado de este hombre. No durante este periodo en el tiempo en el cual vivió Jonás. Nínive fue destruida mucho tiempo después. Pero aquella generación, la cual se arrepintió, Dios la guardó del juicio. Como lo guardará a usted y a mí si nos convertimos a Él. Y la conversión inicia rindiéndonos a Él, entregándole nuestro corazón y nuestra alma. Si usted lo quisiera hacer, dígale al Señor en esta mañana: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por todos mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento de ser pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando muera entre a tu presencia. En Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén y amén. Si usted ha recibido al Señor Jesucristo, usted ha hecho lo mismo que hizo aquel rey. Reconoció a Dios. Reconoció que le había fallado y pidió perdón. ¿Cuál fue el final de este rey y de su generación? Dios no trajo destrucción sobre esa ciudad. ¿Por qué? Porque oyeron la palabra de Dios, la creyeron dentro de su corazón y los resultados fueron que Dios les perdonó sus pecados y no destruyó sus vidas. Como también Dios perdonará sus pecados si nos hemos arrepentido. Si hemos aprovechado la oportunidad de oír y creer la palabra de nuestro Dios. Que Dios le bendiga. Gracias le damos.